Las empresas cada vez invierten más en un dispositivo que se ha convertido en el oro tecnológico de nuestro siglo, y estos son los semiconductores. Constantemente estos aparatos son integrados en todo lo que puedas imaginar, con un mercado gigante aún por explotar. En el video de hoy vamos a revisar dos empresas líderes en sus sectores. La primera, la compañía más grande de Taiwán y el mayor fabricante de semiconductores del mundo, Taiwan Semiconductor. Y la segunda, una empresa que va más allá de la fabricación, y esta es la creadora de los equipos con los que se hacen los semiconductores, la empresa holandesa ASML. Como siempre, vamos a revisar su reporte de ganancias, su gráfico y guía para el siguiente trimestre. Una alerta: si te quedas hasta el final vas a conocer el precio objetivo de ambas compañías. No olvides suscribirte y darnos un gran like. Arrancamos con el mayor fabricante de semiconductores, Taiwan Semiconductors. La empresa pudo superar las estimaciones de ventas y beneficios, presentando ingresos de 20.820 millones, un 40% más que el año anterior. Su CEO indicó que los negocios en el segundo trimestre estuvieron respaldados por una fuerte demanda de sus tecnologías de 3 y 5 nanómetros, líderes en la industria, aunque fueron contrarrestadas por la continua estacionalidad de los teléfonos inteligentes. Su EPS fue de 1,48 por acción. Su CEO también expresó que de cara al tercer trimestre del 2024, esperan que su negocio se vea respaldado por una fuerte demanda de teléfonos inteligentes y de inteligencia artificial. Las tecnologías avanzadas, definidas como obleas de 7 nanómetros y más avanzadas, representaron el 67% de los ingresos totales. El margen bruto del trimestre fue de un 53.2%. Como sabemos, Samsung y UMC están siguiendo de cerca a TSM, pero este aún es el líder del mercado, con un 62%, gracias en parte a sus asociaciones con Nvidia y Apple. Taiwan Semiconductor mencionó a sus inversionistas la buena noticia, que sigue avanzando en el desarrollo de tecnologías de sus chips de 2 nanómetros y esperan alcanzar la producción en volumen en el 2025. Pasemos con la guía para el próximo trimestre. TSM espera generar ingresos en torno a los 22.400 a 23.200 millones y que el margen bruto sea entre 53.5 a 55.5%. Pasemos con el análisis gráfico de Taiwan Semiconductors. En lo que va del año, las acciones de TSM llevan una subida del 63%. En el gráfico, Taiwan Semiconductor se encuentra en la parte media de un canal alcista, con un recorrido hasta la parte alta del 15%. El MACD se encuentra alcista y el RSI en la parte media. Según Morningstar, TSM tiene un fair value de unos $213 por acción. En otras métricas, Taiwan Semiconductors tiene un PER de 31,1, mayor a su media de 5 años. Los ingresos y beneficios de la compañía han estado algo planos en los últimos años. TSM prácticamente ha mantenido sin cambios el número de acciones en circulación. Actualmente los analistas le dan a Taiwan Semiconductors una calificación de compra con un precio objetivo de 184,30. Si queremos ver las acciones de TSM subiendo en el siguiente reporte de ganancias, debe entregar EPS de 1,72 por acción sobre ingresos de 22.500 millones. Recuerda tener en cuenta estos dos valores. En breve revisaremos las cuentas de ASML. Mi opinión sobre Taiwan Semiconductor. Esta es una excelente compañía. Como vimos hace un rato, prácticamente controla el mercado de fundición. Sin embargo, si quieres invertir en la compañía, tienes que saber que esta empresa tiene implícito un riesgo país muy importante, dado las constantes fricciones con el gobierno chino y el riesgo latente de una invasión. De cara a las acciones, estas vienen retrocediendo desde una subida importante que vieron tan solo unas semanas atrás. Si pensaría entrar en la acción, la buscaría cerca de los 132 a 113 dólares para crear una posición. No olvides unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrás encontrar ideas de inversión, noticias y análisis. Es totalmente gratis por el momento. Link en la descripción.
Pasemos con la segunda compañía, un líder en la construcción de equipos para la fabricación de semiconductores, la compañía holandesa ASML. La empresa pudo cumplir con las estimaciones de los analistas, tanto de ventas como de beneficios, presentando ingresos de 6.200 millones de euros, un 10% menos que el año anterior. Su CEO indicó que las ventas y el margen bruto se mantuvieron en el extremo superior de su previsión, siendo este último del 51.5%, ambos impulsados principalmente por más ventas de sus sistemas de inmersión. Su EPS fue de 4,1 por acción. La empresa mencionó que los niveles generales de inventarios de semiconductores continúan mejorando. Además, ven una mejora adicional en los niveles de utilización de herramientas litográficas, tanto para los clientes de Logic como de Memory. Las reservas netas trimestrales fueron de 5.600 millones de euros, de los cuales 2.500 millones de euros son de EV. La compañía espera que la recuperación de la industria continúe en la segunda mitad del año. ASML en el segundo trimestre adquirió acciones por un valor de 96 millones de euros en el marco actual de su programa de recompra de acciones. Ahora pasemos con lo que no les gustó a los analistas y lo que causó parte de su caída. Más adelante te contaré la otra mitad, y fue su guía de ingresos para el próximo trimestre. La empresa indicó que esperan ingresos para el tercer trimestre en torno a los 6.700 a 7.300 millones de euros, con un margen bruto entre el 50 al 51%, mientras los analistas esperaban 7.600 millones de euros. En el último año las acciones de ASML han subido un 24%. En el gráfico, ASML se encuentra en la parte media de un canal alcista, con un recorrido hasta el techo del canal cerca del 23%. El MACD tratando de hacer un cruce bajista y el RSI en la parte media. Según Morningstar, ASML tiene un fair value de unos $990 por acción. En otras métricas, ASML tiene un PER de 48,31, mayor a su media de 5 años y mantiene un forward PER de 43. Los ingresos y beneficios de la compañía han estado creciendo en los últimos años. ASML desde el 2014 viene reduciendo frecuentemente el número de acciones en circulación. Actualmente los analistas le dan a ASML una calificación de compra con un precio objetivo de 1.212,33. La compañía paga un dividendo de 6,63, el cual lo lleva pagando de forma consecutiva por 10 años. Si queremos ver las acciones de ASML subiendo, en el siguiente reporte de ganancias debe entregar EPS de 5,41 por acción sobre ingresos de 7.610 millones. Recuerda tener ambos valores en cuenta. Mi opinión sobre ASML. Esta empresa posee una de las ventajas competitivas más altas en toda la bolsa, con un mercado en expansión y con pocos competidores, lo que siempre son buenas noticias, pero debemos tener cuidado, y esta es la segunda razón por la que sus acciones cayeron con tanta fuerza, y es el anuncio de un informe de Bloomberg donde se dijo que la administración de Biden está considerando una regla de mayor alcance para reprimir a las empresas que exportan sus equipos críticos para la fabricación de chips a China. Y esto afecta de sobremanera a ASML, dado que obtienen el 49% de sus ventas de China. Estas restricciones, de concretarse, limitarían sus exportaciones a este país, lo que ocasionaría un gran golpe para la empresa. Así que si llevas la compañía en cartera, tienes que seguir esto de cerca. Si la empresa sale bien librada de esto, me gustaría cerca de los 860 a 787 para crear una posición. Es primordial para un inversionista conocer los resultados de sus compañías, dado que en estos las empresas siempre brindan datos críticos de por qué se afectaron sus ventas y beneficios. Para que te enteres qué es lo que está pasando con PepsiCo y Wells Fargo, te dejo el último video que hicimos en la parte de arriba.